La tercera parte de tu turno nos invita a recordar lo que vimos en la primera y en la segunda parte. Yo les quiero animar a que vean la serie otra vez y a decirles de que, fíjate que en la primera parte hablábamos de un punto súper especial y es un punto que nos parece súper extraño al momento de tomar una decisión, pero con lo que hemos sido entrenados toda la vida. Y ese punto se llama, vamos a ver, ¿cómo se llama? Se llama corazón. Aquí ya vamos a practicar. Se llama corazón. En la primera parte hablamos del corazón, porque por muchos años nos han enseñado que las decisiones se toman con el corazón. ¿Qué manda tu corazón? ¿Qué dice tu corazón? Ante una decisión, ¿qué dice tu corazón? Ahora yo te invito a pensar, ¿cómo te ha ido las veces que has decidido solo por tu corazón? En ese corazón donde están las emociones cuando estamos empezando un noviazgo. En ese corazón donde puede estar esa persona aventurera, esa mujer u hombre aventurero cuando nos arriesgamos a un negocio. ¿Qué dice ese corazón? Entonces, el mundo entero, nuestra familia, especialmente nuestras madres, incluso canciones, películas, historias, todas nos llevan a pensar que a través de nuestro corazón podemos elegir y tomar buenas decisiones. Sin embargo, aunque el corazón es importante, Dios nos dice que no hay nada tan engañoso como el corazón. El corazón del hombre es engañoso. Tu corazón y mi corazón nos pueden engañar. No tiene remedio. Imagínense una mujer enamorada, en esos momentos no tiene remedio. El corazón no tiene remedio. No tiene remedio. ¿Quién puede comprenderlo? Imagínate si el mismo Dios dice, ¿quién puede comprenderlo? ¿Quién somos nosotros para decidir a través de ese corazón que nadie puede comprender y que peor aún no tiene remedio? Entonces, aquí cambia eso que hemos aprendido durante todo el tiempo de que mi corazón me ayuda a decidir lo que voy a hacer. Tengo una corazonada y decido a través de esa corazonada. Pues no, Dios nos dice, hey, atentos, cuando toca tu turno, está pendiente de tu corazón, porque tu corazón es engañoso, mi corazón es engañoso. Y ahí llegamos a la famosa pregunta, ¿realmente estoy siendo honesto, estoy siendo honesta conmigo misma? Y eso fue súper divertido porque, por supuesto, a nosotras las mujeres nos dicen que cada vez que hay invierno realmente estoy siendo honesta conmigo misma cuando digo, hay la taconera. Yo no sé si algunos han ido a una feria que se llama La Taconera, y eso es una oferta de zapatos donde todos los mejores zapatos están económicos. Y ahí yo creo que todas nos lo merecemos. Yo tengo una amiga por allá que dice, yo me lo merezco, esto yo me lo merezco. Entonces, ¿realmente estoy siendo honesta conmigo misma cuando digo, necesito un nuevo par de zapatos? Y ni hablar del cyber. Todos querían cambiar el televisor ahorita en el cyber. Apareció el cyber y me merezco un televisor más grande que la pared. Hay casos así, los he visto, donde los televisores casi son más grandes que la pared. Entonces, empezamos a ver cómo nos autoengañamos. Y así funciona nuestro corazón. Nos vamos autoengañando. Nos vamos incluso diciendo teorías donde vamos diciéndonos, sí, la decisión que estoy tomando es real. Hace poco hablábamos en un grupo, el grupo que estamos haciendo de discipulado, el 101, que los invito para cuando haya otro, porque ahí tenemos este tipo de conversaciones y nos ayuda mucho a crecer. Cierro paréntesis. Y hablamos de eso, de esas decisiones donde nosotros mismos, eligiendo por nuestro corazón, nos podemos autoengañar. E incluso justificar bíblicamente o justificar en la palabra de Dios lo que estamos decidiendo. Pero siendo nuestro corazón engañoso, toda decisión que podemos tomar puede traernos un conflicto. Y toda decisión privada trae una consecuencia pública. Hablamos de unos ejemplos que nos afectan mucho, que son decisiones privadas gubernamentales, temas políticos, temas sociales. Sin embargo, yo te invito a que tú revises tus decisiones, a que en esta serie, pasando por cada capítulo, vayamos hablando de nosotros mismos y revisar esas decisiones que hacemos en privado, como elegir ese noviazgo, elegir quizás ese matrimonio, peor aún, elegir ese divorcio o elegir esa infidelidad. ¿Cómo puede afectar públicamente al resto de las personas que nos rodean?
llámese personas cercanas, y es increíble personas, cómo podemos afectar a personas que quizás no conocemos, pero sí nos conocen a nosotros, a personas que nos miran de lejos y que quizás hemos servido de inspiración a su vida. Y así fuimos llegando a la segunda parte de la serie Tutor. Esto fue la semana pasada. En esta parte estuvimos hablando de la historia. Y la gran pregunta de esta parte, porque cada serie tiene su pregunta y trae su cuestionario. La gran pregunta de esta parte es: ¿qué historia quieres contar? En tu vida, ¿qué historia quieres contar? ¿Qué historia quieres contarle a tus hijos? ¿Qué historia quieres contarle a tus amigos? ¿Qué historia quieres contarle a tus compañeros de trabajo o quizás a tu equipo de trabajo con el que estás lidiando? ¿A tus compañeros en la universidad? ¿Qué historia quieres contar o quieres que se cuente de ti en ese minuto cuando morimos? ¿Qué historia queremos contar? ¿Y por qué esto está asociado a tu turno? Porque resulta que cada decisión que tomamos va formando parte de esa historia de nuestra vida, ¿no? Y va sumando a nuestra vida, qué ocurre, qué no ocurre, va trayendo consecuencias. Entonces, ¿cuál es esa historia que queremos contar? La semana pasada vimos una historia genial, es la historia de José. Y nosotros podemos ver todas estas historias a través de la Biblia, y por ahí también hay unas series que se colocan de moda, las pueden buscar en YouTube, en algún momento las pasaron por los canales del país, en otros momentos lo pueden ver también por Netflix, donde de verdad se toma la vida de estos personajes detalle a detalle, y podemos ver la historia y cómo ellos hicieron cuando les tocaba su turno. Imagínate a José. Yo les voy a contar por si no sabemos quién es José, pero José pasó por traición, pasó por ser engañado, por ser tentado, en toda esa historia que contamos la semana pasada y que yo invito a que vean y revisen también en la palabra, cómo es esa historia detalle a detalle. Pueden ver el mensaje de la semana pasada para entrar más en detalle. Pero José pasó de forma asombrosa y milagrosa de esclavo, de ser vendido por sus hermanos, de vivir una vida de esclavo, a ser la mano derecha del faraón. Y en ese camino José tomó buenas decisiones. Decisiones que muchas veces fue salir corriendo en la tentación. Decisiones en algún momento que le dijo no a la tentación. Y tuvo consecuencias terribles al decir no a la tentación. Pero él creía en un Dios que respaldaba su vida. Y que aún en su consecuencia terrible no podía ser así siempre, porque él estaba diciendo no a la tentación. Entonces él avanzó, y avanzó aún allí, estando preso, estuvo preso. Y aún estando allí, Dios no lo había abandonado. Y llegó a oídos del faraón y volvió a ser restituido. Y José salió de ahí y pasó de esclavo a ser la mano derecha del faraón. Porque en ese minuto, cuando José estaba ahí en la cárcel, que tomó una decisión y ahí lo colocaron preso por la decisión que tomó, aún así él tenía menos arrepentimientos, porque después fue restituido. Entonces, mejores decisiones nos llevan a menos arrepentimiento. Y en nuestra vida nos pasa así. Seguro hay una parte de nuestra vida que no queremos contar. Yo la tengo, no sé si ustedes tendrán parte de su vida que no quieren contar, pero yo tengo parte de mi vida que yo diría, cónchale, esta parte era como innecesaria. Sufrí más de la cuenta. Me equivoqué, tomé una decisión mala. Sin embargo, hoy estamos para saber que siempre tenemos la oportunidad de ejercer nuestro turno. Y pese a todas las cosas que ya pasaron, podemos tomar un turno y ahora elegir bien, hacernos estas preguntas. ¿Qué decisión puedo tomar? Por ejemplo, ahorita, ¿qué historia quiero contar sobre mi noviazgo? ¿Qué historia quiero contar cuando me case en ese altar? ¿Qué historia quiero contarle a mis hijos sobre cómo llevé el negocio? ¿Qué hice cuando tenía la posibilidad de repente de hacer algo ilegal? Y Dios nos sigue dando la oportunidad y por eso estamos aquí. Qué maravilloso es una pareja que nos cuente que continúa en su matrimonio, que su matrimonio se mantiene, que han salido adelante, que su familia está constituida y que ellos eligieron contar esa historia y no contar que se fueron al divorcio. Contar la historia de que Dios entró en nuestra vida y nos transformó, y no que me mantengo en un vicio, en el consumo de las drogas, de la pornografía,
de los juegos de azar. Qué genial es cuando nos graduamos de una carrera y podemos decir que estudiamos para cada examen, que aun cuando no sabíamos pudimos estar presentes y confiar en Dios, y a pesar de que de repente nos tocó repetir alguna materia, a pesar de eso, a pesar de que de repente nos tocó estudiar de nuevo o cambiar de carrera, salimos adelante. En vez de contar de que de repente no compraba los exámenes y ahora soy abogado o soy ingeniero, pero compraba los exámenes. Historias muy distintas, ¿no? Y aún cuando estamos en un proceso de repente saliéndonos de ese camino bueno, de esa buena historia, de ese buen propósito de Dios en nuestra vida, aún ahí podemos decir alto. Yo puedo elegir, porque siempre es tu turno. No se te olvide, siempre tenemos la posibilidad de decidir y es nuestro turno. La gran pregunta es, ¿realmente estoy siendo honesta conmigo mismo? ¿Qué historia quiero contar? ¿Qué consecuencias trae esto? Ir evaluando para ser más efectivos al momento de decidir. Y aparece lo inesperado. Y esa es la tercera parte de la serie. Ahora sí estamos entrando a la tercera parte de la serie de Tu Turno, cuando llega lo inesperado. Estas son situaciones sorpresas que nadie esperaba. Nadie esperaba. Bueno, podemos irlo actualizando. Nadie espera de repente, y a veces hay personas que sí lo han pensado, salir una noche y encontrarse con una persona indebida. Nadie espera eso. Nadie espera que de repente esté trabajando y le hagan una oferta indebida en su trabajo para ascenderle. Esas son decisiones que muchas veces no la esperan. Hay personas que la provocan, pero hay personas que no esperan esto. Hay personas que están viviendo situaciones donde de repente pues, salió una enfermedad. O resulta que el negocio, ahora no podemos seguir trabajando, ahora hay que hacer algo ilegal para poder traer los repuestos. Ahora hay que hacer algo ilegal para poder avanzar en algo dentro del negocio, dentro de la compañía. O te piden firmar un papel que de repente no era. Y esto pasa muchísimo y es súper doloroso, sobre todo a aquellas personas que ejercen cargos altos, cuando les ocurre que deben despedir a alguien que no se lo merece. ¿Qué vamos a hacer cuando ocurre lo inesperado? Yo conozco una historia y recordé, digamos que ensayando el mensaje, viendo el mensaje, recordé que hace muchos años, dentro de todo lo que ha sido mi vida laboral, yo estuve trabajando como auditora. Trabajé como 3 años como auditora. Y había una de las empresas que auditaba en ese tiempo, era una empresa que trabajaba con algo que se llama parada de planta. Duraba 6 meses la mitad de la empresa parada porque se le hacía mantenimiento a toda la maquinaria de la mitad del proceso. Y los otros 6 meses esas maquinarias funcionaban. Para esas maquinarias, para la reparación y mantenimiento de esas maquinarias se hacía un proceso de licitación. La última vez que con el equipo auditamos esa compañía, en esa parada, nosotros se le llama, eso viene antes de la zafra. La zafra es cuando se corta la caña de azúcar y bueno, se comienza el proceso. Eso fue una zafra tan dura, esa consecuencia que vivimos en la zafra siguiente. Porque en esa parada, en ese proceso, cuando ya nos íbamos a preparar para esa parada de planta, fue necesario despedir a 3 altos mandos, a 3 gerentes. Gerente de compras, gerente de servicios generales y nada más y nada menos que, por supuesto, el gerente de mantenimiento. Porque ellos tuvieron una situación inesperada. Al momento de las licitaciones, se presentaban estos proveedores y competían entre ellos, y sí, entre ellos mismos también se ponían de acuerdo. Pero estos proveedores fueron más allá y, sorpresa, llegaron con los regalos, con las coimas, con las propuestas a estos gerentes. Y fue lamentable, fue muy lamentable para el equipo de trabajo, porque eran personas que todos amaban, que todos respetaban, que inspiraban a otros. Eran 3 altos mandos y los 3 venían de una formación en la empresa que fue más formativa en Venezuela durante ese tiempo, que fue una petrolera, la PDVSA. Todos eran gerentes de PDVSA y venían
a gerenciar en esa compañía. Entonces ellos tomaron malas decisiones y esas malas decisiones trajo consecuencias a los equipos de trabajo con los que estaban, porque también se fueron personas que trabajaban con ellos, algunos con razón y otros sin razón, simplemente porque fueron parte en una firma, simplemente porque eran parte del proceso. Trajo consecuencias a las familias, porque sus familias fueron afectadas en el tiempo, porque ahora buscar empleo nuevamente y volver a llegar a trabajar de esa manera iba a traer esta historia que quizás en las entrevistas querían borrar. Quizás al momento de volver a postular querían decir esta parte no pasó. Y así fue. Entonces esa fue como una historia que yo recordé cuando dije, wow, lo inesperado. Sí, nos puede pasar lo inesperado. Nos pueden hacer una propuesta cuando de verdad no vale la pena. No vale la pena poner en riesgo lo que tenemos y podemos pensar en todo lo que podemos perder. Y cuando eso pasa, se genera en nosotros algo que se llama tensión. No vivimos tranquilos, puede que nos afecte las ganas de dormir, el sueño, por supuesto. Puede que con esta tensión hay personas que le da gastritis, hay personas que les da urticaria. O sea, muchas cosas que pueden salir en nuestro propio cuerpo, pero también en nuestro ánimo. Sabemos que hay una tensión ante esa decisión que necesitamos tomar. Y cuando nosotros estamos frente a esa situación inesperada, debemos hacernos esta pregunta. ¿Existe una tensión que requiera mi atención? ¿Hay algo allí que está ocurriendo que requiere mi atención? Hoy vamos a hablar una historia de alguien que realmente prestó atención a la tensión. Y dentro de los pasos que vamos a ver en esta historia, podemos observar que hay actitudes que podemos adquirir para tomar la decisión. Una actitud es que no tenemos que decidir inmediatamente. Está la tentación ahí, está la decisión difícil, pero no tenemos que decir hoy, en este minuto, ya lo compro, porque es el Cyber y se van a acabar los 3 días de Cyber. Entonces no tengo dinero, pero tarjeta con eso, lo compro, por ejemplo. No tengo que decir ya, es mi oportunidad. Si yo no cedo ante esta propuesta, me pueden despedir del trabajo y necesito este trabajo. En vez de eso, yo puedo poner atención a la tensión que me está generando esta situación y hacer una pausa, revisar, buscar las alternativas, decir un minuto, porque hay oportunidades que se presentan de manera sorpresa, que es inesperado, y puede ser bueno la decisión. No necesariamente es algo malo, no necesariamente es algo que nos lleva al desastre, sino que puede ser algo bueno decir sí. Pero en este caso estamos hablando de las cosas que nos traen problemas y de saber decidir cuando es nuestro turno. Entonces poner atención a la atención es la clave. La pregunta es, ¿existe una atención que requiera mi atención? Y ante esa atención, porque la atención sea buena o mala va a estar, pero ante esa atención, nuestra respuesta debe ser prestar atención. Prestar atención a esa atención y buscar la manera de resolver esta situación sin caer en lo malo, sin caer en esa consecuencia negativa que nos lleva a eliminar esa parte de nuestra vida al contar la historia. ¿Qué recomendamos? Haz una pausa, 1 minuto, no tengo que responder inmediatamente. Pon atención a la atención y resuelve la tensión. Si no lo puedes resolver, que son como las tentaciones, y vemos que no vamos a poder con esa tentación, mi recomendación es huye. Y todos dijeron sí. Huye. Pero sí, mi recomendación es huir. Pero resuelve la tensión, resuélvela con un consejero, resuélvela orando, buscando de la dirección de Dios en las cosas que queremos hacer. Resolvamos la tensión y estemos confiados al momento de ejercer nuestro turno. Tenemos la historia de David. David es una persona que prestó atención a la tensión y hoy vamos a descubrir cómo lo hizo él. David pasó de ser pastor de ovejas a ser rey de Israel.
Entonces, wow, ¿cómo pasó esto? ¿Cómo pasó que David llegara a ser rey de Israel? Bueno, eso está en primera y en segunda de Samuel. Ustedes pueden leerse los dos libros y ahí van a encontrar detalle de cómo pasó. Yo les voy a hablar rapidito y después nos vamos a enfocar en un episodio de David. Y rapidito consiste en que en ese tiempo, unos 1000 años antes de Cristo, el rey que estaba asignado era Saúl. Y Saúl comenzó a desobedecer a Dios y esto no le agradó a Dios. Cuando Saúl comienza a desobedecer, Dios decide, a través de un profeta Samuel, ungir un nuevo rey. Y envía a Samuel a Belén. Le dice, búscate a Isaí y uno de sus hijos va a ser ese nuevo rey. Samuel se encuentra con Isaí, se encuentra con Isaí, le visita, conoce a sus hijos y resulta que todos los hijos que estaban capacitados, empoderados, encargados de altos mandos, Dios nada que habló. Dios le dijo, busca al hijo menor, que era el que estaba allá con las ovejitas, oliendo a campo. Y a ese hijo ungió. Ungir significa tener el favor de Dios. Es como que ese derramamiento de aceite sobre David significaba de que ya Dios lo había elegido y que Dios estaba con él para ese gran propósito que le había encomendado, que era el ser rey. Entonces David comienza a hacerse famoso sin saberlo, porque sigue pastoreando ovejas, pero resulta que un filisteo quería atacar a Israel. Ese filisteo muchos lo conocen, porque cuando estamos chiquitos nos hablan mucho de la guerra, de la pelea entre Goliat y David, y la onda y la piedra. ¿Saben esa historia? Si no se acuerdan, también búsquenla, que es una historia genial. O se van y se reúnen un rato allá con nuestros niños arriba, y créanme que entre canciones, dramatizaciones y juegos van a entender esa historia. Pero ahí David vence a Goliat, el gigante, el filisteo es gigante. Y comienza David a hacerse famoso, que esa es la clave de la que queremos hablar ahora. David comienza a hacerse famoso, y cada vez más famoso, y además el rey Saúl se lo lleva y le ofreció al que matara a este Goliat, él le ofreció que iba a darle a su hija como esposa, y ahí pasan unas cosas hasta que David llega a ser parte de la familia real. David se convierte en el mejor amigo del hijo del rey. Y empieza fama tras fama. Iba a una pelea, iba a una lucha, y David ganaba. Y se comenzó a escuchar una canción, que yo estoy segura que algunos se la saben, que dice, Saúl mató a 1000, pero David mató a 10.000. Y ahí empezó a crecer el celo en Saúl. Saúl se empezó a dar cuenta de que ya el favor de Dios no estaba con él. Ya él había escuchado que era desobediente, que Dios no quería ofrenda, Dios quería obediencia. Y Saúl lo sabía, y resulta que Saúl dice, David está matando 10.000 y todo el pueblo lo está reconociendo. Entonces pasan muchas cosas y llegamos aquí, a la historia de Saúl y David, porque Saúl se dedicó a perseguir a David. Trató de matarlo 3 veces arrojándole una lanza, no lo logró, y David se fue del palacio y se empezó a esconder. Así que cuando Saúl regresó de perseguir a los filisteos, y aquí me van a acompañar a leer porque esta parte de la historia sí la vamos a leer completita, le informaron que David estaba en el desierto de Engadi. ¿Qué hizo Saúl ante esa información? Entonces Saúl tomó consigo 3.000 hombres, 3.000 para matar a David. David tenía consigo también un ejército, pero era como de unos 400 o 600. 3.000 hombres escogidos de todo Israel, y se fue por los peñascos de las cabras en busca de David y sus hombres. Imagínense eso, este hombre, rey de Israel, empoderado con sus 3.000 hombres a perseguir al pastor de ovejas que estaba escondido. Ocurrió lo inesperado. Y esta es la parte de la historia que yo hubiese querido que no me hubiese tocado a mí enseñar, porque es bien gráfica, y aquí los invito a todos a que grafiquen esta parte. Pero es bien gráfica porque ocurre lo inesperado. Saúl iba con todo su ejército, imagínense el rey Saúl con todo su ejército en el campo, en esas partes donde huele muy rico. Se encontró con un corral, y miren lo que pasó. Por el camino llegó un corral de ovejas, y como había una cueva en ese lugar, como en todo viaje, había que hacer una pausa para tomarse el cafecito, estirar las piernas, ir al baño. Lamentablemente, esta es la parte que nos toca enseñar hoy, que Saúl necesitaba ir al baño.
necesitaba hacer sus necesidades. Y encontró una cueva, pero ocurrió lo inesperado. En esa cueva estaba David. Dice, David estaba escondido en el fondo de la cueva con sus hombres. Lo inesperado, la oportunidad de David. La oportunidad de David. Entonces, ¿qué podía hacer David en ese minuto mientras Saúl entraba a la cueva, se preparaba para estar agachadito? No tenía revistas, creo yo, ni tampoco celular, pero quizás jugaba en la tierra mientras tanto, no sé. Trato yo de imaginarme la historia. Una historia, pero me tocó. David y sus hombres estaban allí, con la tentación, con la oportunidad, con lo inesperado, con esa sorpresa de que la persona que me está persiguiendo llegó aquí. Estamos a oscuras, él viene del sol, no se dio cuenta que estamos aquí. Está concentrado en su dolor, en su situación natural y no sabe que estamos todos aquí. Y David se presenta ante ese momento de tomar el turno. ¿Y qué hacer ante eso? ¿Qué decidir ante eso? Y esos hombres que acompañaban a David le dijeron, en verdad hoy se cumple la promesa que ha dicho el Señor, o que te hizo el Señor, cuando te dijo, yo pondré a tu enemigo en tus manos. Uf. Para que hagas con él lo que mejor te parezca. Esa era una promesa que le había hecho Dios a David. Y era como el momento, todo parecía que era el momento para que se cumpliera la promesa del Señor. Y David toma cartas en el asunto, me imagino que iba así, no sé. Se levantó y sin hacer ruido, me imagino que el pobre no podía respirar, sabemos que no. Sin hacer ruido, cortó el borde del manto de Saúl, pero le remordió la conciencia. En ese momento vino la tensión. Le remordió la conciencia por lo que había hecho, porque le había cortado ese pedacito. Entonces, la situación de tensión hizo que David frenara y tomara atención a esa tensión. Eso hizo David en ese minuto. Y yo quiero animarlos e invitarlos en este minuto a que pensemos, ¿cuántas veces nos remuerde la conciencia a nosotros el tomar acciones que quizás no son las correctas? ¿Cuántas veces al momento de dar ese primer paso nos damos cuenta de que esto no es? Y empieza esa duda. Y nos dicen, sí, pero Dios, si ese es un ungido del Señor, ¿cómo no te vas a casar con él? Si ese es un hombre de Dios. O cuántas veces te dicen, no, pero si ese es el negocio que nos va a sacar de la pobreza, ¿cómo no vas a avanzar en el negocio? ¿Cuántas veces hay situaciones donde a nosotros nos remuerde la conciencia, donde nosotros decidimos pensar qué vamos a hacer y qué vamos a hacer con esa voz? Está la voz que nos incita, la voz que nos muestra quizás, hasta que viene de parte de Dios, y está la voz que te dice, ya va, presta atención a la atención. Eso hizo David. Y mira lo que dijo, que el Señor me libre de hacerle al rey lo que ustedes sugieren. No puedo alzar la mano contra él, pues es el ungido del Señor. Él estaba claro que Saúl había sido puesto rey por Dios y que Dios coloca y quita reyes, sabiendo aún que ya él también lo habían ungido. De este modo, David contuvo a sus hombres. Mira cómo se revierte todo esto. David le enseña a los hombres, los contiene a ellos y no les permitió que atacaran a Saúl. Pero una vez que éste salió de la cueva para proseguir su camino, que Saúl salió de la cueva, David salió de la cueva y gritó. O sea, David, ¿qué pasa cuando tomamos este tipo de decisiones? Nos empoderamos. Si nosotros podemos ver cómo David se empoderó. David decidió lo correcto y sintió la autoridad para salir y decir, Majestad, Señor mío. Saúl miró hacia atrás y David, postrándose en tierra,
se inclinó y le dijo, ¿por qué hace caso usted a los que le dicen que yo quiero hacerle daño? ¡Wow! O sea, él estaba empoderado. Él estaba claro de que Dios estaba con él. Él estaba claro de que tenía el respaldo de Dios. Y además tenía el respaldo de todo el ejército que tenía Saúl. Porque David era un hombre muy famoso ya en Israel. Usted podrá ver con sus ojos que hoy mismo en esta cueva el Señor lo había entregado en mis manos. Mis hombres me incitaban a que lo matara, pero yo respeté su vida y dije, no puedo alzar la mano contra el rey, porque es el ungido del Señor. Saúl lo pudo matar inmediatamente. Quizás a ti te pueden despedir del trabajo inmediatamente cuando te niegas. Quizás vas a tener un problema en casa cuando tú rechazas un momento de infidelidad y le cuentas a tu esposo o a tu esposa. Quizás te va a tocar repetir la materia porque no sabes la respuesta del examen. Pero qué bueno es sentir ese valor y ese poder que nos haga pararnos firmes en el momento que nos toca nuestro turno y responder como respondió David. Prestó atención a la atención y tomó una decisión. Padre mío, mire usted el borde de su manto que tengo en la mano. Yo corté este pedazo, pero a usted no lo maté. Y David se atrevió a decirle, incluso al rey, reconozca que yo no intento hacerle mal ni traicionarlo. Usted, sin embargo, me persigue para quitarme la vida, aunque yo no le he hecho ningún agravio. Mostrémonos tal como somos y démosle la oportunidad a Dios que sea Él el que actúe por nosotros. Que el Señor juzgue entre nosotros dos y que el Señor me vengue de usted, pero mi mano no se alzará contra usted. ¡Wow! Pero qué valor tuvo David de hacer este tipo de declaraciones. David, hijo mío, pero si eres tú quien me habla. Y alzando la voz, se echó a llorar. Saúl, has actuado mejor que yo, continuó Saúl. Me has devuelto bien por mal. Dios tiene un plan y puede incluso actuar a través de las respuestas que nosotros damos ante otras personas cuando nos toca el turno en una decisión y situación inesperada. Ahora caigo en cuenta que tú serás el rey y de que consolidarás el reino de Israel. Y eso se cumplió. Consolidó el reino de Israel. David fue rey después de muchos años y Saúl murió. Y murió en sus propias manos porque fue herido en batalla y finalmente él atentó contra su vida porque su honor no podía ser perdido en una batalla y se terminó matando él mismo. Ahora la pregunta vuelve a nosotros y nos las hacemos personalmente. ¿Existe una atención que requiera mi atención? Hoy día en nuestra vida, ¿existe una atención que requiera mi atención? La historia de David nos inspira a ejercer ese turno tomando la decisión basándonos en lo que Dios puede hacer en nuestra vida y no en lo que nosotros podemos lograr. Solamente con nuestras propias manos, con nuestras emociones, con este corazón. David fue coronado rey, constituyó el reino de Israel. Además, David también se equivocó. Fue conocido por sus lindas alabanzas y yo me imagino que él tenía un grupo de alabanzas donde pudo diseñar y hacer y escribir todos esos salmos y me imagino que alababan mucho, pero David fue un hombre que también cometió errores. Yo soy una mujer que he cometido errores y sin duda creo que aquí habemos muchos que cometemos errores al momento de tomar la decisión. Sin embargo, David marcó una diferencia y en el momento que pudo, tomó buenas decisiones. Tú y yo tenemos la oportunidad hoy día de comenzar a ejercer esto y a tener buenas decisiones. Y así como Dios le dijo a David, finalmente, a pesar de todo lo que David fue haciendo, incluso lo malo, Dios concluyó que David era un hombre conforme a su corazón. David fue un hombre conforme al corazón de Dios.
así como Dios concluyó de él, Dios puede concluir de cada uno de nosotros. Démosle la oportunidad a Dios de decir que somos personas conforme a su corazón. Vamos a dar gracias a Dios por nuestro mensaje, vamos a dar gracias a Dios por esta serie, por la tercera parte, y hoy por sembrar en nosotros un deseo profundo de querer escuchar de parte de Dios en esos momentos cuando tenemos que tomar decisiones, que somos conformes a su corazón. Padre, yo te doy gracias, Dios, gracias por la oportunidad que nos das de escuchar temas como este, temas prácticos y totalmente relevantes para nuestras vidas. Yo te doy gracias por cada persona que está representada, porque cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de tomar decisiones. Recuérdanos, Dios, cuando sea nuestro turno, cada pregunta que hemos ido evaluando en esta serie. Recuérdanos que tú eres fiel. Recuérdanos que el corazón no debe estar mandando todas esas cosas que decidimos. Señor, haznos capaces de recordar cuando hay una tensión, de que debemos poner atención, de que debemos hacer una pausa, debemos poner atención a la tensión y debemos resolver la situación. Y si no tiene solución, podemos huir. Es de valientes huir. David fue recordado como un hombre conforme a tu corazón. Saúl tiene una historia donde persigue a David, donde busca el mal para David y finalmente reconoce tu amor sobre él. Yo hoy te pido que nos pongas en la posición de tomar el turno de elegir cómo queremos ser, en cuál de los personajes nos vamos a inspirar para las próximas decisiones que vamos a tomar. Y te doy muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.